Valentino era sinónimo de perfección. Durante décadas, esta casa de moda italiana fue el epítome de la elegancia silenciosa. Vestidos de ensueño, detalles minuciosos y una visión clara que nunca necesitó gritar para ser escuchada. Pero hoy, esa claridad se ha convertido en ruido. En 2024, el mundo de la moda quedó en shock cuando Pierpaolo Piccioli, el alma creativa detrás de la reinvención moderna de Valentino, dejó su puesto sin previo aviso. Su reemplazo, Alessandro Michele, el mismo que había convertido a Gucci en un carnaval barroco, llegó con una visión radicalmente opuesta. Lo que antes era contención, ahora es exceso. Lo que antes era coherencia, hoy parece caos. El resultado ha sido una fractura visible, críticos divididos, clientes confundidos y un legado que tambalea. ¿Puede Valentino sobrevivir a una transformación tan violenta? ¿O esta apuesta por lo nuevo ha alejado para siempre a quienes amaban su esencia? Porque cuando una marca construye su poder en la moderación, ¿qué sucede cuando decide incendiar su propio templo? Prepárate. Esta no es la historia de una caída cualquiera. Es la historia de cómo Valentino, la casa que vestía a princesas, podría estar perdiendo su corona. Los orígenes. Valentino no nació de una revolución, nació de una obsesión por la perfección. Cuando Valentino Garavani abrió su primera boutique en Roma en 1960, la moda italiana aún vivía bajo la sombra omnipresente de París. Pero Garavani, tras haberse formado durante años bajo la disciplina rígida de los grandes ateliers franceses, no quería romper las reglas, quería superarlas. Y lo haría desde casa. No con escándalos ni provocaciones, sino con una elegancia tan precisa que parecía esculpida. Cada costura, cada pliegue, cada elección de tela transmitía una sola idea: control absoluto. Su estilo no gritaba, susurraba con autoridad. Pero su verdadero punto de inflexión llegó cuando conoció a Giancarlo Giametti, un joven estudiante de arquitectura con una mente afilada para los negocios y un ojo para el detalle. Se volvieron inseparables, socios en la empresa y en la vida. Garavani diseñaba, Giametti organizaba. Juntos, no solo construyeron una marca, sino un imperio cuidadosamente orquestado. Desde sus primeros desfiles, Valentino deslumbró no por ser audaz, sino por ser impecable. Y un detalle en particular se volvió inmortal: un tono específico de rojo, profundo, vibrante, inolvidable. Lo había visto por primera vez en una ópera en Barcelona, y desde entonces, Valentino Red se convirtió en su firma. Ese rojo no era solo un color, era una declaración. En 1962, apenas 2 años después de su debut, su colección presentada en el Palazzo Pitti de Florencia se vendió en su totalidad en cuestión de horas. Vogue lo aclamó. Las celebridades comenzaron a tocar su puerta. Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, todas querían un Valentino. Pero lo más extraordinario no fue la fama, fue la constancia. Mientras otras marcas fluctuaban con las modas, Valentino se mantenía firme. Ajeno al ruido, fiel a su estética, obsesionado con su legado. Para finales de los 70, Valentino ya no era solo un diseñador. Era un símbolo de lo que la moda podía ser cuando se hacía con amor, paciencia y disciplina. La marca no buscaba atención, la merecía. Y en un mundo donde todo cambia a velocidad absurda, Valentino se volvió una rareza, una casa que no necesitaba reinventarse, porque ya había alcanzado lo eterno. El éxito. Valentino no necesitaba reinventarse cada temporada, porque ya había alcanzado algo que pocos logran en la moda: coherencia absoluta. Su fórmula era simple pero poderosa: lujo contenido, estética impecable y una identidad tan clara que se volvía inconfundible. Mientras otras marcas corrían detrás de las tendencias, Valentino se mantenía en su propio carril y lideraba desde ahí. Durante las décadas de los 80 y 90, la marca se expandió con precisión quirúrgica. Nuevas líneas, licencias, perfumes, accesorios, todo con una consistencia visual y emocional impecable. Cada boutique, cada campaña, cada desfile hablaba el mismo idioma: el idioma de la elegancia eterna. Pero lo más notable fue su capacidad para preservar el aura de exclusividad sin volverse inalcanzable. Las mujeres que llevaban Valentino no solo querían verse hermosas, querían pertenecer a un mundo donde la belleza era orden y el estilo una forma de respeto. Sin embargo, el nuevo milenio trajo consigo un temido enemigo: el cambio.
En 2002, Valentino fue vendido al grupo Marzotto, marcando el inicio de una nueva etapa corporativa. Aunque al principio se mantuvo cierta continuidad, el verdadero punto de inflexión llegó en 2008 cuando el propio Garavani, tras casi 5 décadas al frente, se retiró definitivamente. El vacío que dejó no era solo creativo, era espiritual. Los primeros intentos por llenar ese hueco no funcionaron. Alessandra Facchinetti, su sucesora inmediata, apenas duró un año. La marca parecía atrapada entre la fidelidad a su pasado y la presión de actualizarse. Pero justo cuando parecía perder el rumbo, algo inesperado ocurrió. Valentino encontró 2 líderes que ya estaban dentro de casa. Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, hasta entonces diseñadores de accesorios, tomaron las riendas en 2008. Y con ellos, llegó la era dorada del nuevo Valentino. Chiuri y Piccioli no rompieron con el legado. Lo revitalizaron. Respetaron los códigos clásicos, las siluetas limpias, los tonos suaves, la feminidad etérea. Pero les dieron una nueva ligereza. El resultado fue una marca que se sentía joven sin ser juvenil, moderna sin renunciar a su esencia. Y el mercado respondió. Las ventas subieron, los desfiles se volvieron más esperados y Valentino volvió a ser tema de conversación. No por escándalos, sino por belleza. Cuando Chiuri se marchó a Dior en 2016, todos se preguntaron si Piccioli podría mantener la magia solo. La respuesta fue un rotundo sí. Bajo su liderazgo exclusivo, Valentino vivió una explosión creativa. El PP Pink se volvió viral. Las pasarelas se llenaron de emoción, inclusión y poesía visual. No era solo moda, era arte con propósito. Y lo más impresionante, sin perder de vista la identidad original. Durante casi una década, Piccioli no solo dirigió Valentino. Se convirtió en el alma visible de la casa. Cada colección era un equilibrio perfecto entre respeto y riesgo. Cada show, una carta de amor al pasado con la mirada puesta en el futuro. Valentino no solo vendía vestidos, vendía emociones. Pero, como toda historia en la cima, esta también tenía una fecha límite. En marzo de 2024, el anuncio cayó como un rayo. Pierpaolo Piccioli dejaba la marca. Sin drama, sin escándalo. Solo un silencio frío que dejaba atrás una era brillante. Valentino volvía a enfrentarse a una transición, pero esta vez sin su brújula emocional. Y lo que vino después no fue continuidad, fue todo lo contrario. La caída. El silencio tras la salida de Piccioli no duró mucho. En cuestión de semanas, Valentino anunciaba a su nuevo director creativo, Alessandro Michele, el excéntrico diseñador que había convertido a Gucci en un desfile de maximalismo y caos ordenado. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, confusión y temor. Porque si algo definía a Valentino, era la claridad. Y Michele representaba lo opuesto, un torbellino de referencias, colores estridentes, yuxtaposiciones vintage y sobrecarga visual. El choque de mundos era evidente. Valentino, el templo de la elegancia minimalista, estaba siendo entregado a un provocador de pasarela. Pero quizá lo más inquietante fue que no parecía un error. Parecía un experimento. La primera colección de Michele para Valentino, titulada Vertigine, Vértigo, en italiano, se presentó en primavera de 2025. Y fue exactamente eso, un desfile que mareaba. Modelos con máscaras surrealistas, vestidos imposibles y pantallas proyectando palabras como Freud, Cleopatra y deseo. Una orgía visual de referencias, texturas y gritos estéticos. El efecto fue inmediato. Algunos medios lo alabaron como un acto de valentía. Otros lo describieron como una traición. Pero más allá de las opiniones, algo era claro. Este ya no era el Valentino que millones habían amado. La reacción del público no tardó en reflejarse en las cifras. Para el verano de 2025, las ventas comenzaron a caer un 20%. Las tiendas en Europa y Asia, mercados clave para la casa, registraron menos tráfico y menos conversiones. Clientes habituales, acostumbrados a la serenidad de Valentino, ahora se encontraban frente a piezas que parecían sacadas de un armario de teatro. Y lo peor, muchos sentían que ya no reconocían la marca. Michele intentó redoblar la apuesta. Su colección Otoño-Invierno 2025 fue presentada en un escenario que imitaba un baño público, baldosas blancas, inodoros cromados y un ambiente estéril que buscaba, según él, cuestionar la belleza normativa y el elitismo de la moda. Pero el mensaje se perdió en la forma. Críticos lo tacharon de agresivo, innecesario, incluso ofensivo.
Las redes sociales explotaron. ¿Dónde quedó el Valentino que me hacía soñar?, escribía una clienta. Esto parece Gucci con otro logo, decía otra. Y ese era el golpe más doloroso. Michele no solo estaba rompiendo con el pasado, estaba reciclando su propio legado. Lo que una vez fue innovación en Gucci, aquí se sentía derivado, impostado. Los medios comenzaron a preguntarse abiertamente, ¿Valentino está perdiendo su alma? Internamente, las cosas tampoco iban bien. Empleados que habían trabajado por años bajo la dirección tranquila y sensible de Piccioli, ahora enfrentaban un clima caótico, lleno de tensiones creativas y decisiones divisivas. Se hablaba de desacuerdos entre Michele y la directiva. Incluso se filtraron rumores de que el equipo de diseño original de Valentino estaba considerando abandonar la casa. Y entonces ocurrió el punto de quiebre. No fue un desfile, no fue una colección, fue una imagen. Una campaña publicitaria lanzada en septiembre de 2025 mostraba a una modelo usando un vestido con cortes extremos y maquillaje dramático, en medio de un supermercado. El mensaje era, la alta costura también vive en lo cotidiano. Pero el efecto fue devastador. Lo que debía ser accesibilidad se percibió como burla. Para muchos, fue la confirmación de que Valentino ya no sabía quién era. Y aquí viene la pregunta que nadie quería hacer, pero que todos ya se hacían en voz baja. ¿Puede una marca construida sobre la perfección sobrevivir a su propia autodestrucción? Valentino había sido siempre una constante, un faro en medio del oleaje de modas pasajeras. Pero ahora, estaba actuando como una marca adolescente, insegura, desesperada por llamar la atención, dispuesta a sacrificar su esencia por un poco de ruido mediático. Y lo más desconcertante era que todo parecía parte de una estrategia. Mijula for Investments, el fondo catarí que controla Valentino desde 2012, había apostado fuerte por una transformación radical. Su objetivo, convertir la casa en un ícono para las nuevas generaciones. Pero el tiro les estaba saliendo por la culata. Las ventas caían, la fidelidad se erosionaba y la identidad desaparecía. Incluso surgió una pregunta aún más compleja. ¿Estaba Kering, el gigante francés que había adquirido el 30% de Valentino, observando desde las sombras para tomar control total antes de 2028? Algunos analistas pensaban que sí, otros, que el caos actual podría arruinar la jugada. Y mientras todo esto pasaba, los clientes seguían alejándose. No con gritos, sino con silencio, dejando escapar algo que Valentino había cuidado durante décadas: la confianza. Porque cuando la identidad de una marca se vuelve difusa, todo lo demás se tambalea. Y así llegamos a un presente extraño. Uno donde Valentino ya no parece seguro de quién quiere ser. ¿Volverá a sus raíces? ¿O apostará por seguir provocando? Lo cierto es que hoy, la casa que una vez definió la elegancia silenciosa, está aprendiendo, de la peor forma, que gritar no siempre garantiza ser escuchado. Y aunque en las oficinas de Valentino ya hay intentos por corregir el rumbo, el daño está hecho. Ahora, solo queda una pregunta. ¿Todavía se puede salvar este legado? La actualidad. Tras el huracán creativo y la reacción negativa, Valentino inició un proceso silencioso de contención. En lugar de provocar, empezó a pedir disculpas sin decirlo explícitamente. La campaña Otoño-Invierno 2025 mostró escenas de cotidianidad serena. Mujeres leyendo en casa, caminando por jardines, usando piezas sobrias, casi sin maquillaje. No había referencias crípticas ni escenarios conceptuales. Solo ropa. Ropa hermosa, simple, elegante. Pero el daño ya estaba hecho. En mayo de 2025, la empresa anunció que reduciría sus colecciones de alta costura a solo una por año. Oficialmente, por enfoque estratégico. Extraoficialmente, por presión financiera. Las cifras internas indicaban que los ingresos habían caído más de un 20%, especialmente en mercados clave como China y Francia. En paralelo, Valentino empezó a amplificar su discurso sobre sostenibilidad, con compromisos públicos hacia colecciones libres de pieles y mayor transparencia en la cadena de suministro. Iniciativas nobles, sí, pero también claramente pensadas para reconstruir confianza. Internamente, las tensiones no han cesado. Fuentes cercanas a la casa aseguran que la dirección creativa de Alessandro Michele sigue siendo motivo de discusión, y con Kering al acecho, poseedor del 30% de la firma y con opción a compra total antes de 2028, muchos se preguntan si un cambio de control podría traer la estabilidad que hoy parece imposible.
Lo cierto es que Valentino está en una encrucijada profunda. La marca que una vez definió la elegancia silenciosa, ahora camina en terreno incierto, entre la nostalgia de lo que fue y el ruido de lo que intentó ser. Y tal vez, la pregunta más dura no sea si puede salvarse, sino si todavía queda algo por salvar.